¿Qué tal? Muy buenos días. Esta entrevista es grabada precisamente para en marco del Diplomado de Desaparición Forzada en México y América Latina. Hoy tenemos con nosotros a Tati Almeida, madre de Alejandro Martín Almeida, desaparecido en Argentina en 1975, Charlie Pisoni, que pertenece a la agrupación Hijos Capital, es hijo de Rolando Pisoni e Irene Belocho, también desaparecidos en el marco de la dictadura en Argentina, ¿no? Pero Charlie, si pudieras introducir un poco más sobre tu historia, tu participación y cómo ha sido este proceso a lo largo de los años, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas, aquí desde Argentina. Mi nombre es Carlos Pisoni, soy integrante de la agrupación Hijos, que es una agrupación que se forma en el año 95 y que viene a dar cuenta de la continuidad del movimiento de derechos humanos, después de las madres, de las abuelas que se han formado en plena dictadura. Nosotros nos formamos como organismo en democracia. Es una organización que está integrada por hijos desaparecidos, de asesinados, de exiliados, de presos políticos, gente que se siente parte también, que no ha sido víctima directa. Y en mi caso, bueno, como vos bien decías, papás Rolando Pisoni y Irene Belocho están desaparecidos durante la última dictadura. Ellos los secuestran cuando yo tenía 37 días y los llevan a un centro clandestino de detención que se llamaba el Club Atlético, que es un nombre de fantasía, que fue uno de los más de 300 que funcionaron aquí en la Argentina en la dictadura que se ejerció del 76 al 83 y que dejó como saldo 30.000 desaparecidos, millares de asesinados, millares de exiliados, presos políticos y 500 jóvenes que fueron robados, 500 niños y niñas que hoy son jóvenes, tienen más de 40 años, no tan jóvenes, pero que han sido apropiados de las manos de sus madres y sus padres, ¿no? Y que han sido robados. Obviamente que la dictadura tuvo una finalidad política y económica, que fue instaurar un plan económico neoliberal, un plan económico que necesitó de la desaparición de gran parte de una generación, la generación política que abrazaba las luchas de los años 60 y 70, de la Revolución Cubana, del Mayo francés, bueno, tantos hechos que se venían dando en todo el país, en Latinoamérica, en todo el mundo, digo, en Latinoamérica, México, ¿no? Bueno, sin duda fue una generación muy combativa y que puso su vida en pos de un proyecto político, ¿no? Bueno, ese proyecto político finalmente fue derrotado y lo que quedó fue un genocidio, un exterminio, un terrorismo de Estado que se ejerció durante largo rato y que finalizó el año con el llamado elecciones, democracia aquí en Argentina, con el gobierno, la asunción del gobierno de Alfonsín. Empieza ahí una nueva etapa para los organismos de derechos humanos que se habían formado, como te dije, en plena dictadura, como madres, como abuelas, como familiares, como otros tantos, y que empiezan a luchar por el juicio y castigo a los asesinos de sus hijos, ¿no? A buscar a sus hijos, a ver dónde están, a ver qué había pasado. Piensen ustedes que aquí tenemos presente a Tati Almeida, que es integrante de Madres de Plaza de Mayo, que fue una organización que incluso hasta fue infiltrada por el terrorismo de Estado a través de uno de sus represores caras más conocidas, que fue Alfredo Astiz. Es decir, no solamente desaparecieron a sus hijos, sino que aparte después desaparecieron a la fundadora, a 3 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, tratando de resquebrajar el movimiento de derechos humanos, tratando de romper esa organización que se venía dando. Bueno, eso fue imposible porque la organización continuó, más allá de que hay 3 madres que hoy están desaparecidas, y como te decía, se logró un gran avance en el principio de la democracia, que fue la decisión política del gobierno de avanzar en el juicio a los jerarcas del terrorismo de Estado, el juicio a la Junta. Un juicio muy importante, año que se dio en los años 80, porque marcó un antes y un después. Pero ese antes y después tuvo un trágico final, que fue la decisión de ese mismo gobierno de dictar 2 leyes, de evidencia de vida y punto final, esas 2 leyes que hicieron que todos los represores que no eran los jerarcas estuvieran en libertad. Eso lo que produjo fue la impunidad de tener a los torturadores, a los represores, a las violadoras de mujeres en las calles. Y finalmente, con el gobierno posterior, que le sucedió el gobierno de Carlos Menem,
eh, decidió indultar a todos los genocidas que habían sido juzgados y castigados. Con lo cual, nosotros nos encontramos en los años 89-90, la totalidad de los represores responsables del terrorismo de Estado en las calles, caminando entre nosotros, identificados por nosotros porque había muchos sobrevivientes, muchos ex detenidos que habían podido identificarlos, que habían podido hacer investigaciones, se pudieron filtrar fotos, y bueno, todo eso, todo el trabajo que hizo esta Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP, que se formó para impulsar el juicio de las juntas, hizo que hubiera mucha información. Bueno, esa información estaba al alcance de los organismos, y lo que nos sucedía a nosotros era que nos encontrábamos con los torturadores y asesinos de nuestros padres en las calles. Ahí fue el momento donde surge la agrupación Hijos, eso fue en el año 95, en un momento donde se empezó a discutir y a debatir en torno a lo sucedido con el pasado reciente, más acaloradamente, ¿no? Era un tema que estaba, pero que se había como dejado ahí a un costado, y en los años 90, como con los 20 años del golpe, en el año 96 empiezan a ver películas, libros, empieza a poner el tema en debate, y sucede un hecho muy importante, que es que un represor en un programa de televisión anuncia su arrepentimiento de lo que había hecho en los años 70, y confiesa haber arrojado personas desaparecidas al Río de la Plata, ¿no? Personas vivas desde un avión, arrojadas al Río de la Plata. Esa fue la forma más usada de desaparición de personas, arrojar a los militantes al río, y tratar de no dejar rastros. Pero bueno, era algo que nosotros ya suponíamos, ya pensábamos que era una cuestión posible, una de las formas posibles de desaparición, pero el tener un represor, que fue uno de los primeros que públicamente da la cara y en un programa de televisión, no hizo más que confirmar esas certezas que teníamos. Bueno, ¿qué sucedió después? Sucedieron los gobiernos democráticos y la impunidad seguía vigente. Sucedió el gobierno de la Rúa y la impunidad seguía vigente. ¿Qué posibilidades teníamos nosotros de llevar adelante nuestros objetivos, que eran juzgar y castigar a los responsables, saber dónde están los cuerpos de nuestros padres, encontrar a nuestros hermanos, recuperar los sitios de memoria y tantos otros objetivos más? Y la posibilidad es justamente no bajar las banderas, no bajar los brazos, que es lo que hicieron las madres y abuelas durante todos estos años. Nosotros en esos momentos decidimos introducir una nueva herramienta de movilización, de una nueva herramienta de poner en agenda este tema, que fue el escrache, fue una manifestación política que hacíamos nosotros enfrente de la casa, en la casa de la persona que nosotros hemos investigado como un represor, como un torturador. Nos manifestábamos en su casa, anunciábamos quién era esta persona, que generalmente vivía en anonimato, llenábamos su barrio con fotos, con su prontuario, con todas las cosas que había hecho, y le anunciábamos a los vecinos que esta persona era un torturador, un asesino, y hacíamos el escrache, esta palabra que viene del dialecto italiano, que significa poner en evidencia, sacar a la luz, fotografiar. Hicimos más de 50 scratches a genocidas solamente en Buenos Aires, y tuvimos gran aceptación social, gran adhesión social, porque lo que buscamos era, bueno, de la falta de una condena legal, que haya una condena social, que se conozca quién es y que lo repudien socialmente. Bueno, eso finalmente se obtenía, y podíamos de alguna manera lograr que el barrio, que los vecinos reconocieran a este tipo de personas y que los repudieran. Pero no alcanzaba con eso, no alcanzaba porque nosotros queríamos la condena legal, nosotros queríamos recuperar los sitios de memoria, nosotros queríamos, bueno, un montón de cosas más que no llegaban. Bueno, fue necesario luchar durante mucho tiempo para conseguir muchas de las victorias que hoy podemos lograr, que hoy logramos, y que seguramente va a comentar Tati. Pero para finalizar esta primera parte, para contextualizarnos históricamente, creo que una de las grandes virtudes que ha tenido el movimiento de derechos humanos en Argentina es haber estado organizado durante tantos años. Piensen ustedes que estamos hablando de más de 40 años organizados, que estamos hablando de mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo sin obtener logros, sin obtener conquistas visibles, ¿no? Entonces, eso muchas veces a uno le hace bajar los brazos, le hace dejar
de pensar que una utopía es posible. Bueno, justamente lo que logró el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina es todo lo contrario, ¿no? Logró justamente hacer que lo imposible solo tarde un poco más y que las utopías sean posibles y que las alegrías con las cuales soñamos de conquistar muchos de nuestros objetivos se hicieran en un momento realidad. Así que bueno, dicha esta primera parte, este contexto histórico de la Argentina, le paso la palabra a Tati. Gracias, Charlie. Creo que son palabras muy poderosas, Tati. Para mí es importantísimo que se contextualice este papel histórico que han jugado diversos sectores de la sociedad argentina y cómo han ido caminando hacia la búsqueda de verdad, de justicia, de memoria. Tú siendo una docente, felizmente entre docentes acá reconocemos a una persona como tú, como militante, es un gran ejemplo para nosotros. ¿Podrías platicarnos de esa historia antes de la desaparición de tu hijo? ¿Y quién es Tati Almeida en esa historia de vida, por favor? Cómo no, encantada, efectivamente, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, y querido Edgar, en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, en vos estoy saludando y abrazando a tantísima gente que está reunida virtualmente, pero que por lo menos podemos juntarnos, vernos, y yo sé también que hay muchas madres que nos une el dolor de la pérdida de nuestros hijos, algunos detenidos desaparecidos, o sea, víctimas de la desaparición forzada, otros asesinados, pero estamos juntas y así como nosotras, hace 44 años hemos cumplido los otros días, el 30 de abril, 44 años que nos formamos como organización. Primero salimos como locas, como nos llamaron, locas, creyendo que nos ofendían. Claro que sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia, nada de heroicas, ¿eh? Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo. Sobre todo, sabemos las mujeres lo que es llevar 9 meses en la panza a un hijo para que te lo arrebaten y de esa manera. Pero como bien explicó Charlie, Azucena Villaflor, que es la fundadora del movimiento de madres de Plaza de Mayo, junto con Esther Cariaga, Mari Ponce, esas 3 madres que justamente las desaparecieron, las torturaron y las tiraron vivas al mar, como tantos de nuestros hijos, así lo hicieron. Pero Azucena fue la que dijo en un momento unas palabras tan sabias que tienen tanta actualidad. Por separado no vamos a lograr nada. Tenemos que juntarnos. Y eso es lo que hicimos. Como dije al principio, la búsqueda, la lucha fue individual, pero después la sociabilizamos. Y es así que de esas 14 primeras madres, lamentablemente, cada vez más y más. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque cada vez había más y más detenidos, desaparecidos. Nosotras al principio, la mayoría de las madres de política, nada, la mayoría. Ni siquiera sabíamos cómo se hacía un habeas corpus. Así que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y realmente los primeros años gritábamos, aparición con vida los llevaron, con vida, porque muchas creíamos que estaban vivos, que estaban presos, incomunicados. Otras sabían que estaban muertos. Pero esa palabra que no conocíamos, que no la practicábamos, desaparecidos, desgraciadamente tomamos conciencia y así fue
que entonces no gritamos más aparición con vida. Pero ojo, que no los damos por muertos políticamente, hasta que no se los juzgue, hasta que no saber quién dio la orden, por qué, dónde están los restos, porque hasta esa crueldad no hemos podido enterrar, no podemos hacer el duelo, no sabemos dónde llevarles una flor. Pero bueno, yo como siempre digo, no me quiero ir sin por lo menos poder tocar los huesos de Alejandro. Y no pierdo las esperanzas, porque tenemos ese equipo de antropólogos forenses que están encontrando los restos de muchas, y hay muchas familias que gracias a Dios han podido recuperar los restos de sus seres queridos y enterrarlos. Pero no termina la lucha, al contrario, ahí es la prueba evidente del genocidio que cometieron estos realmente genocidas, asesinos. En mi caso, como lo dijiste vos, yo tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y Fabiana. El segundo de mis chicos, Alejandro, tenía 20 años cuando lo detienen y lo desaparecen. Alejandro Martín Almeida. Él estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar y era un militante político. Hoy en día, aunque no lo crean, todavía hay algunos que dicen, por algo será que los desaparecieron. Y nosotras, madres, abuelas, hijos, con mucho orgullo decimos, claro que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. No hay que tenerle miedo, chicos. Hay muchos jóvenes que van a escuchar esto. No le tengan miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro. Es lo que hicieron nuestros hijos y es lo que están haciendo ahora los jóvenes. Acá por lo menos tenemos una juventud maravillosa, una juventud militante, y a ellos, como a Charlie, como a tantos otros, Dios mío, les estamos pasando la posta, de a poquito, porque gracias a Dios todavía, y a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, quedamos tan pocas, pero a pesar de todo eso, las locas seguimos de pie, porque ya no estamos solas. Como dije, lamentablemente quedamos muy pocas madres, muy pocas abuelas, pero están los jóvenes y esa es la tranquilidad que tenemos, ¿no? Como también explicó Charlie, después de años, por fin logramos votar, después de tantos años, al doctor. Llegó un gobierno elegido por el pueblo que fue el doctor Alfonsín. Efectivamente hizo un juicio ejemplar, condenó a perpetua a la primera junta, después no supo aprovechar, lamentablemente, el apoyo que tenía no solamente en la Argentina, internacional, y dictó las leyes de impunidad. Nos mató. No pudimos seguir juzgando en la Argentina, pero se creyeron que nos iban a tirar. No, seguimos con fuerza exigiendo justicia, justicia legal, que quede claro, jamás justicia por mano propia. O sea, nuestra lucha se basa en 3 patas: memoria, verdad y justicia. Después del doctor Alfonsín, el que vino, perdónenme, por razones obvias yo no lo nombro, un desastre. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo este riojano, que les hace tan poco favor a los riojanos,
que nos dejó hace poco, sin odio, sin rencor, pero murió impune, porque tiene una causa tremenda en Río Tercero, donde murieron muchísima gente, pero murió impune. ¿Qué hizo este personaje? Lo primero, cuando asumió, absolvió, dejó en libertad a los pocos que habían sido juzgados y condenados a perpetua. Fue un desastre, pero no pudo con nosotros. Él pretendía, entre otras cosas, tirar abajo la ex ESMA, que es ese centro clandestino tremendo, donde pasaron como 5.000 de nuestros hijos. Por supuesto, ahí salimos y no lo hizo. Y seguíamos exigiendo justicia, justicia. No lo lográbamos. Hasta que llegamos al 2003. Y esto no es partidismo, es una realidad histórica. Nuestro querido otro hijo, como él mismo lo dijo, Néstor Kirchner, fue el primer presidente que nos escuchó. Otros nos recibían, pero no nos escuchaban. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente. Entre otras cosas, se derogaron las leyes de impunidad y pudimos empezar y seguir juzgando a los genocidas a lo largo y a lo ancho del país. Pero algo que también quiero que quede muy claro, este genocidio, este horror, no empieza en el año 76, de ninguna manera. Es durante los años 70 y parte de los 80. A Alejandro lo detienen y desaparece en el año 75, o sea, antes del golpe cívico-militar clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Así fue. López Rega, Triple A, en fin, Isabel Perón, que era un títere ya para esa época. Así que, como les digo, gracias a la decisión política de Néstor Kirchner, pudimos empezar a juzgar a los genocidas. La misma política de Estado que tuvo Cristina Kirchner. Durante 12 años estuvimos tranquilas. Nadie ofendió la memoria de nuestros hijos. Lamentablemente luego tuvimos 4 años de macrismo. Un horror. Bien lo dijo Tristán Bauer, que entregaron a la Argentina como tierra arrasada. Y uno de los primeros discursos de este iluminado dijo, cuando asumió, ahora se les termina el curro a los organismos de derechos humanos. ¿Quién habla de curro? Cada vez es peor lo que se le está descubriendo a este individuo. Hasta apoyó ese golpe de Estado mandando armas a Bolivia, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, 4 años arrasados, entregan el gobierno y podemos recuperar nuevamente un gobierno popular y nacional con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Estábamos más o menos saliendo la pandemia, este horror que está asolando al mundo. Por eso es lamentable lo que estamos pasando, no solamente en la Argentina, pero hablo por la Argentina desde ya, pero nuestro querido presidente desde el primer momento priorizó la vida, primero la salud de las personas. Eso no tiene reemplazo. Y estamos saliendo, a pesar de la pandemia, todo lo que se está haciendo. Y vamos a salir. No es la primera vez realmente que lo pasamos tan mal. Vamos a salir y ahí vamos a seguir las locas, siempre presentes, aunque quedamos muy pocas. Pero
como vuelvo a repetir, están los jóvenes. Por eso, queridas hermanas, madres colombianas, como lo están pasando en México y tantos otros, no pierdan las esperanzas, no bajen los brazos. El lema nuestro lo hemos demostrado durante 44 años, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. No hay que abandonarla. Y no solamente les digo a ustedes, sino sobre todo a los jóvenes, a todos y a todas y a todes, cuando estén un poco caídos por los momentos que se están pasando, tienen que decir bien fuerte, si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Así que ánimo, fuerza, no abandonen la lucha, por favor. Es un compromiso que todos tenemos, en nuestro caso, con nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Gracias por tus palabras, Tati. Y bueno, Charlie, sabemos que hoy está el tiempo un poco apremiado, que andas también ahorita con algunos compromisos. Solamente cerrando en esta parte del terrorismo de Estado y de la parte también de la memoria, de la cual nos habla Tati, tú ya lo situabas en el tema de derechos humanos. ¿Cómo se trabaja el tema de los derechos humanos desde dentro? Tenemos conocimiento de que tú formaste parte también como subsecretario de Derechos Humanos. Y ese compromiso, cómo se lleva a cabo desde dentro, ¿no? Y para escuchar también a todas estas personas que han luchado desde tanto tiempo y trasladar este conocimiento generacionalmente que ya nos plantea Tati. Por favor, Charlie. Bueno, primero comentarles que... Sí, yo hablo. Primero comentarles que nosotros no nos organizamos para luchar por cargos electivos, ejecutivos. Nosotros nos organizamos con un objetivo claro y concreto, que fue obtener juicio y castigo a los genocidas. Bueno, en el caso de hijos también tenemos otros objetivos mucho mayores que tienen que ver con el respeto a la democracia, luchar contra la tortura en democracia, contra la violencia institucional, bueno, tantos derechos humanos que no solamente se refieren a lo sucedido en el pasado reciente. Pero lo que sucedió fue que durante el gobierno de Néstor Kirchner, imagínense ustedes que nosotros les creíamos de lo que podía hacer un gobierno, la respuesta que nos podía dar el Estado, porque el Estado a nosotros no nos daba respuesta. No solamente no nos daba respuesta, sino que además seguía amparando a los genocidas, sino que además, en nuestro caso, por ejemplo, yo cuando me acerqué a hijos no tenía trabajo, trabajaba de motoquero con la moto, íbamos a las marchas y nos reprimían, es decir, esa es la figura que nosotros teníamos de los estados, del gobierno, ¿no? Y cuando Néstor Kirchner nos pide perdón en nombre del Estado y nos abre las puertas y nos empieza a convocar también a ser parte de las políticas públicas, fue algo novedoso para nosotros, porque nosotros no nos formamos con ese objetivo, ¿no? Nosotros no somos un partido político, una organización social que busca la toma del poder, ¿no? Nosotros teníamos reclamos puntuales. Entonces, en definitiva, ese llamado que a mí me tocó asumir durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue también un desafío en cuanto a todo lo que nosotros veníamos pensando, ¿no? Y por suerte, en mi caso, yo pude aplicar desde mi rol en el gobierno los mismos objetivos con los cuales yo venía luchando como parte de una organización de la sociedad civil, ¿no? Es decir, no me corrí ni un centímetro de lo que pensábamos nosotros como agrupación, no me corrí ni un centímetro de lo que buscamos, sino todo lo contrario, lo hicimos con más fuerza, con la fuerza que tiene uno de hacerlo con las herramientas que te da un gobierno, el Estado, con un presupuesto, ¿no? En ese sentido fue muy gratificante, pero bueno, es muy importante que obviamente que para poder llevar adelante todas estas cuestiones tengas un apoyo político, porque si no hay un proyecto político, si no hay un apoyo político a lo que vos pensás, a lo que vos decís, obviamente que no se va a poder hacer nada, ¿no? Eso está clarísimo. Pero sí es interesante hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros, integrantes del Movimiento de Derechos Humanos, son muchos de nosotros y muchas mujeres también, han formado parte de la gestión pública sin proponérselo, sino siendo convocados
a raíz de su expertise, a raíz de su experiencia, a raíz de su experiencia en las luchas, en las calles, a raíz de la experiencia en recorrer instancias internacionales y demás, cómo nos fuimos convocados a formar parte de los resortes del Estado y a poder llevar adelante también esas experiencias de esos lugares. Eso es muy interesante para planteárselo porque bueno, nosotros estamos muy contentos de poder haber sido convocados también, ¿no? Porque es un gran desafío, porque ya no es una responsabilidad solamente en cuanto a uno pertenece a una organización, sino también está representando a toda la sociedad. Hoy tenemos varios, por ejemplo, hijos de desaparecidos que son integrantes del gobierno de Alberto Fernández. Hay ministros, hay secretarios de Estado, hay diputados, con lo cual somos una generación que se ha transformado también hoy en muchos de ellos en dirigentes políticos muy importantes en la sociedad argentina. Gracias, Charlie, por tus palabras. Y bueno, pues Tati, yo creo que para cerrar esta charla del día de hoy, solamente el día de hoy, nos encantaría seguir en comunicación con ustedes y construyendo este conocimiento con más madres y con más activistas y, por supuesto, tejiendo redes en América Latina. Para ti, entonces, la memoria en el actuar y en el hacer, con el paso del tiempo, ¿dónde está situada hoy en Argentina? Ustedes como madres, con esas generaciones que ya nombrabas, ¿cómo se está construyendo la memoria al día de hoy? Está cerrado tu micrófono. Ahí está. Okay. Sí, perdón, Edgar, ¿cómo se está construyendo qué cosa? ¿Cómo están construyendo la memoria al día de hoy? Estas nuevas generaciones y con el apoyo de ustedes, ¿cómo han ido caminando y hacia dónde van? Exactamente. Bueno, mira, nosotros empezamos a hacer docencia. Bueno, yo además soy docente, por supuesto jubilada hace años, y nunca me imaginé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia por la vida con un pañuelo blanco en la cabeza. Pero esa es la tarea, es la docencia, de ir enseñando nuestra experiencia, transmitiéndola en los colegios, en las universidades, en los sindicatos. Nos invitan a tanto, y durante todos estos años nos han invitado y nos siguen invitando. Entonces, esa es la manera, acercarse a la gente. Y muchas veces no esperar que la llame, no, uno decir, escúchame, quiero ir a tal colegio, yo quiero ir, quiero transmitir, porque lógicamente esto está escrito. Además, la memoria, y en buena hora, de muchas maneras puede estar presente como la historia, a través de las poesías, de los libros, de las novelas, de las películas, del teatro. Las abuelas, esa tarea, esa lucha maravillosa y esperanzadora, porque ellos buscan a sus nietos, o sea, desaparecidos con vida. Y acá un grupo de actores crearon el teatro por la identidad. Y es una maravilla, porque muchos jóvenes que iban a ver decían, ¿por qué yo no? Y así fue. Es como que han recuperado nietos también, porque se los va a buscar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Vuelvo a repetir, no quedarse, bueno, ya me llaman. No, hay que buscar el motivo y acercarse. Vuelvo a repetir, sobre todo a los jóvenes, que son ellos los que continúan con esta lucha. Muchísimas gracias, Tati. Muchísimas gracias, Charlie. Algo con que cerrar, si quieres ya en este último momento. La voluntad política de la cual hablas es importantísima, por supuesto, para construir un proyecto de nación y un proyecto también de construcción social colectiva y bueno, pues para el cambio también. No sé si tienen algo más que decir, cerrar este día. Sí, a mí me parece importante resaltar, y estando Tati acá en esta charla, la importancia que ha tenido la organización, ¿no? Estar organizados durante tanto tiempo y el haber logrado todo lo que logramos. Hoy tenemos más de 1.100 genocidas condenados, más de 30 espacios para la memoria que antes eran centros clandestinos, hoy son del pueblo argentino.
más de 120 nietos recuperados, es decir, todas cuestiones que pensamos que por ahí no íbamos a conseguir, que se fueron consiguiendo gracias a la organización de haber estado organizado durante más de 40 años. Estamos hablando fundamentalmente de madres y abuelas, de personas que no eran militantes, de personas que en su mayoría eran amas de casa, que no tenían experiencia política y que gracias a su articulación, a su unión, a formarse en un colectivo, lograron todas las cosas que hoy podemos ver y aparte por eso obviamente también podemos festejar que seguimos de pie, como dice Tati, que seguimos marchando, luchando por todo lo que falta. Muchísimas gracias. Sí, Tati. Perdón, Edgar, que tengan presente lo que dijo la fundadora de Madres, que por separado no se logra nada, hay que juntarse. Así que adelante, fuerza y todo mi amor, todo mi cariño para Colombia, para México y para todo, y sobre todo para mis queridas compañeras en el dolor y en la lucha, las madres. Así que hasta pronto. Muchísimas gracias a los dos y les mando un gran abrazo. Gracias. Gracias, saludos.